A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Brothers and sisters, Hermanos, I am not ashamed. yo no me avergüenzo del Evangelio. Es fuerza de salvación de Dios para todo el que cree. For Jew first, Primero para el judío, pero también para el griego. Porque en él se revela la justicia salvadora de Dios para los que creen, en virtud de su fe, como dice la Escritura. El justo vivirá por su fe. the wrath of God Desde el cielo Dios revela su reprobación de toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen la verdad prisionera de la injusticia. Es decir, lo que puede conocerse de Dios lo tienen a la vista. Dios mismo se lo ha puesto delante. Desde la creación del mundo, sus perfecciones invisibles, su poder eterno y su divinidad son visibles para la mente que penetra en sus obras. as a result Realmente no tienen defensas, porque conociendo a Dios, no le han dado la gloria y las gracias que Dios se merecía. instead Al contrario, su razonar acabó con vaciedades y su mente insensata se sumergió en tinieblas. Alardeando de sabios, resultaron unos necios que cambiaron la gloria de Dios inmortal por imagen del hombre inmortal, de pájaros, cuadrúpedos y reptiles. therefore Por esta razón, los ha entregado Dios a la bajeza de sus deseos, con la consiguiente degradación de sus propios cuerpos, por haber cambiado al Dios verdadero por uno falso, adorando y dando culto a la criatura en vez de al Creador. Bendito Él por siempre. Amén. the heavens proclaim El cielo proclama la gloria de Dios. El cielo proclama la gloria de Dios. the heavens declare El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. El cielo proclama la gloria de Dios. not a word nor Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. El cielo proclama la gloria de Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. The word of God is living. Dichoso el hombre que soporta la prueba, porque una vez aquilatado recibirá la corona de la vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. After Jesus had spoken, En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: the Lord said to him, O you Ustedes, los fariseos, limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. fools, Necios. did not the El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? as to what is within, Den limosna de lo de dentro, hold everything. y lo tendrán limpio todo. Verbum Domini. Christe
First of all, the letter to the Primero que nada, Romans la from Saint carta perfectly a really los romanos de San Pablo resume perfectamente la vida de San Pablo y su identidad y ayuda a resumir la identidad de todos los cristianos, en especial al santo que celebramos hoy, San Ignacio de Antioquía. No tengo vergüenza del Evangelio. Todo cristiano debe ser capaz de decir eso, no solo con sus labios, sino del corazón, como dice el Evangelio. No se trata solamente de lo externo, de la apariencia, what flows from within. sino lo que mana desde dentro. No solo se trata del exterior del vaso, sino del interior del vaso. Uno no debe avergonzarse del Evangelio. El Papa Emérito Benedicto XVI dijo de San Ignacio de Antioquía que ningún padre de la Iglesia ha expresado el anhelo de unión con Cristo y de una vida en Él con la intensidad de Ignacio. In his letters, En sus cartas el Papa Emérito dijo, uno siente la frescura de la fe de la generación que aún había conocido a los apóstoles. En estas cartas el ardiente amor de un santo puede sentirse. San Ignacio fue alguien que pertenecía a la iglesia primitiva, discípulo de Policarpio, quien fue discípulo de San Juan. Así que estamos aún en la era apostólica cercana y tenemos que entender que esta era muy fervorosa en su cristianismo, en sus prácticas. Los apóstoles dicen que en Antioquía fue donde inicialmente fueron conocidos como cristianos, donde se les llamó cristianos en Antioquía. Esto es muy importante. San Ignacio nació en Siria en medio del siglo I después de Cristo y se dice que fue educado personalmente por el futuro mártir San Policarpo, quien fue educado por San Juan. San Juan fue educado por el Señor mismo. when we've confessed that the faith Cuando confesamos que la fe es una sola, católica y apostólica, our faith is built upon nuestra fe está edificada sobre la fe de aquellos que profesaron su fe en aquel que entregó su vida a Jesucristo. so it's built upon Así que está edificada sobre personas humanas que profesaron su fe, remontándonos hasta el Hijo de Dios, remontándonos hasta aquel que derramó su sangre. Saint Ignatius San Ignacio se convirtió en obispo de Antioquía alrededor del año 70 y él asumió liderazgo de esa iglesia local de Antioquía que, según la tradición, inicialmente fue liderada por San Pedro antes de ir a Roma a ser obispo de Roma. that wrote that Las 7 cartas que él escribió enfatizan la importancia de la unidad de la iglesia y también una estructura jerárquica. Cuando leemos sus escritos, él habla de un obispo, él habla de la jerarquía being obedient to y de ser obedientes a la jerarquía de la iglesia. Y también habla de los peligros de la herejía, and most of all about the Holy Eucharist. más que nada acerca de la Sagrada Eucaristía como medicina para la inmortalidad. Así le llama él, medicina para la inmortalidad. Sus escritos contienen los primeros testimonios de la Iglesia como católicos. En sus escritos él enfatiza esa palabra, católicos, o sea, de la palabra griega que significa plenitud o universalidad, una fe que se enseña en todo lugar, en toda la iglesia primitiva. Eso es algo que fue muy importante para los primeros padres de la iglesia primitiva, para determinar lo que era parte del depósito de la fe. Ellos sabían esto porque by the apostles fue enseñado por los apóstoles, por sus sucesores, y
en todas las regiones que eran cristianas. He used the word Catholic. Él utiliza la palabra católico primero. Ignatius, in his life, San Ignacio en su vida se esforzó por lograr unión con Cristo por encima de todo, y esto se muestra más profundamente en su martirio, cuando derrama su sangre. he said, I am writing Él dijo, estoy escribiendo a todas las iglesias para hacerles saber que con gusto moriré por Dios in my way. si no me lo impiden. People were trying to say no. La gente estaba tratando de decirle, no, así como trataron con Jesús. No, no puedes ir a la cruz. We don't know you as a suffering Messiah. No te conocemos como un Mesías sufriente. I plead with you, he says, show me Les ruego, escribe él, kindness. no me muestren Show me bondad impuntual. food. Permítanme ser comida para las bestias salvajes. Él habría de profetizar su propia muerte. Y él continúa, pues ese es mi camino hacia Dios. Shall be ground Yo soy el trigo de Dios y he de ser molido por sus dientes para poder convertirme en el pan puro de Cristo. Recen a Cristo por mí para que los animales sean los medios de convertirme en víctima de sacrificio para Dios. Todos los placeres del mundo y los reinos de la tierra no me servirán de nada. Él escribió a la iglesia de Roma. Es mejor para mí morir por Cristo que reinar en todos los confines de la tierra. he says further, Y luego añade, now I begin ahora empiezo a ser discípulo. Ahora empiezo a ser discípulo, a tener este tipo de mentalidad. Nuevamente, como dice San Pablo, no avergonzarse del Evangelio. let fire and the Que el fuego y la cruz, dice él, que las muchedumbres de bestias, creations of bones, que cutting off of members, rasguños, roturas y dislocaciones de huesos, all the dread que torment, cortar todas las extremidades, only let me attain que todos los tormentos del diablo caigan sobre mí. Solo déjenme alcanzar a Jesucristo. Es muy gráfico. Es una descripción muy gráfica de alguien que ama a Cristo. En todo el mes de octubre tenemos ejemplos de santos que verdaderamente nos enseñan acerca del amor a Cristo. Yesterday was Saint Margaret Mary. Ayer fue Santa Margarita María Alacoque y el Señor Jesús mismo se le apareció en los años 1600 y le enseñó acerca de su amor, That his heart was que su corazón burning on fire. materialmente estaba encendido en fuego. Su corazón era como un holocausto. Why? Because probably ¿Por qué? at that time many Probablemente porque en aquella época muchas personas se habían olvidado del amor y la misericordia de Cristo. Había un gran enfoque en la justicia de Dios and a forgetting of y love and his mercy. se habían olvidado de su amor y su misericordia. Y el Señor nuevamente había venido a recordar a la gente a través de Santa Margarita María Alacoque acerca de su inmenso amor, In love. que su corazón está encendido por amor a nosotros. Saint Ignatius, San by his martyrdom, martyrdom Ignacio, por su martirio, el martirio verdaderamente es el acto supremo de amor que podemos dar por Dios. No hay ningún otro acto de amor que podamos dar como cristianos mayor que derramar nuestra sangre. but also as Christians, Pero también como cristianos red martyrdom, but tenemos no solo el martirio rojo, sino también morir a nosotros mismos cada día, que a veces es una muerte más lenta, it's a more painful death. es una muerte más dolorosa, Church theologians como algunos teólogos de la Iglesia han escrito, como San Bernardo de Clairvaux. Él diría que el martirio blanco es incluso a veces más doloroso. El martirio rojo es una gracia, llega en un momento, pero el martirio blanco que tenemos como cristianos we take every single day, and it can go lo tomamos todos los días y puede continuar incluso hasta nuestra muerte,
morir a diario a nosotros mismos. In the gospel, the Lord Jesus En el Evangelio, el Señor Jesús nos enseña acerca de lo que significa tener una disposición interior, no solo acerca de limpiar lo externo, la parte de afuera del vaso, sino limpiar por dentro, el interior, aquello que emana del exterior, nuestras acciones, las palabras que salen de nuestras bocas, verdaderamente empiezan dentro, comienzan muy dentro de nosotros. and that's where holiness Y ahí es donde la santidad empieza. La santidad comienza desde dentro hacia afuera. San Agustín comenta sobre el pasaje del Evangelio, pero con respecto a lo que adentro den limosna y todo les será limpiado. Él comenta que esto aplica a todos los actos útiles de misericordia. No aplica solamente a aquel que da comida al hambriento, bebida al sediento, ropas al desnudo, hospitalidad al peregrino, refugio al fugitivo. Principalmente cuando pensamos en limosnas, pensamos en dar quizás clothing, some of our ropa o money, algo de nuestro dinero que no necesitamos o incluso de lo que nos sobre. Pero cuando damos limosna, no debe solamente ser de lo que nos sobre, sino realmente debe hacernos temblar un poquito, como que muy por dentro sabemos que estamos tratando de aferrarnos de eso, pero cuando damos limosna debe causarnos un poquito de dolor. Debemos dar de aquello que pensamos que nos estamos aferrando. he says it also applies Él dice, también aplica San Agustín, este es San Agustín quien dice esto, también aplica a aquel que visita al enfermo, al prisionero, rescata al cautivo, soporta las cargas de los débiles, guía al ciego, consuela al triste, sana al enfermo, muestra al que está por el camino equivocado dónde está el camino correcto. Básicamente, mostrar a aquellos que se han alejado de la fe, llevarlos de vuelta al camino correcto. Esto es algo que San Ignacio de Antioquía hacía. Él le señalaba el camino correcto a los que se habían desviado, que habían caído por los caminos de enseñanzas falsas. this is not easy. Y esto es difícil, no es fácil. Calmly and with charity, Con calma y caridad y con verdad, indicando el camino de la verdad. he says, giving advice to Él dice, dar consejo al perplejo and does whatever is needy for the needy. y hacer lo necesario para los necesitados. No solo esa persona da limosna, sino que la persona que perdona Also gives al as well. que ofende también da limosna. Así que el perdón es una forma de dar limosna. That was a neat way of looking at it. Pienso que es una forma bonita de mirar eso. Cuando perdonamos, damos limosna Not just to the a Dios. we forgive, No solo a la persona a quien perdonamos, but this is pleasing most of all sino que esto le agrada más que nada a Dios cuando perdonamos lives that is most difficult. aquellas personas en nuestras vidas que son más difíciles de perdonar, quizás nuestros familiares, aquellos más allegados a nosotros, que nos han lastimado a lo largo de nuestras vidas. People in our lives that have hurt Personas en nuestras vidas que nos han lastimado quizás and we're still cuando éramos muy pequeños y aún nos estamos aferrando a eso. this is Soltar eso y perdonar esto le agrada a Dios. Esas son limosnas, esas son formas de morir a nosotros mismos. Es martirio, martirio blanco. No solo martirio rojo, sino martirio blanco, la forma de negarnos a nosotros mismos. he says at the same time he Él dice que al mismo tiempo sin by which Él perdona de corazón, el corazón que, prays that he be forgiven by the offender. de la misma forma que Él perdona, que Él será perdonado por los que Él ha ofendido. San Agustín dice, esa persona da limosna no solo porque perdona y reza,
sino también porque reprocha y da castigo correctivo, pues así es como muestra misericordia. Obviamente, él dice que hay muchas formas de dar limosna. Creo que ya acabamos de hablar de todas las obras corporales y espirituales de misericordia. En ese breve tiempo, alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, refugiar al que no tiene techo, visitar al enfermo, visitar al prisionero, enterrar a los muertos. Y las obras espirituales de misericordia, advertir al pecador, instruir al ignorante, aconsejar al que duda, consolar al triste, soportar las ofensas con paciencia, perdonar todas las ofensas y rezar por los vivos y los muertos. Más que nada, todo esto comienza no solo con nuestras acciones externas, sino lo que San Ignacio de Antioquía, su martirio, no era solamente una acción exterior, sino algo que comenzó primero dentro de él. Morir así para sí mismo, morir en el corazón, en ese esfuerzo de alcanzar a Cristo por encima de todas las cosas, no tener miedo, no tener vergüenza del Evangelio. Es ahí donde comienza, aquí mismo, dentro de nuestros propios corazones, esa transformación del corazón. Una vez que nuestros corazones están transformados, eso entonces va a transformar la forma en que damos a los demás, va a cambiar la forma en que les hablamos a los demás. Quizás puede que sean nuestras bocas o puede que no estén tan sucias como están ahora. Pero cuando nuestros corazones son transformados, cuando somos transformados interiormente, todo lo demás fluye de dentro hacia afuera, desde esa transformación interior.